mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La semana pasada nos quedamos justo en estos versículos en donde dice, en el que dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Ese fue el tema de la semana pasada. Y nos quedamos justo a las puertas de la instrucción, digámoslo así, en negativo. No en negativo porque sea una instrucción mala, sino en negativo porque nos dice qué debemos de quitar, ¿sí? No añadir. La instrucción entonces nos dice que no debemos de seguir viviendo como hasta antes lo habíamos hecho. Dice que antes teníamos una manera de vivir, o nuestro viejo hombre estaba viciado conforme a los deseos engañosos de nuestro corazón. Yo les he dicho muchas veces que la vida cristiana realmente es una vida espiritual en la mente, es renovación de la mente. El apóstol Pablo, justamente en Romanos, que yo creo se ha convertido en uno de los versículos que más he utilizado este año, es que no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de renovar tu entendimiento. Entonces la vida espiritual es cambiar el entendimiento. Pablo, decíamos la semana pasada, que su instrucción es despojarnos de esa manera antigua de vivir, porque esa antigua manera de vivir se centraba en los deseos engañosos del corazón o los deseos de la mente, en los pensamientos del mundo. El mundo piensa en acumular riquezas, entonces nosotros vivíamos acumulando riquezas, siendo materialistas. El mundo desea los placeres de la carne, darle satisfacción a la carne. El mundo desea todas las pasiones que no tienen que ver con Dios, todas las pasiones desenfrenadas, y nosotros éramos también semejantes a eso. Entonces, la instrucción en negativo de Pablo es: apártate de la manera antigua de vivir que tenías. Pero hermanos, esta lección es importante porque no solamente se trata de dejar las cosas que antes hacíamos. La instrucción de Pablo no solo puede ser negativa, no solo se puede tratar de retirar de nosotros lo malo, sino que tiene que ser de incluir lo bueno también. Es lo que el Señor Jesús decía cuando Él explicaba en su parábola del hombre que desecha de su corazón a los espíritus inmundos y dice que se barre la habitación del corazón y de repente ya la habitación está resplandeciente, limpia, ya no hay ahí maldad, ya no hay ahí iniquidad. Pero si no se llena el corazón con el Espíritu Santo, entonces lo único que pasa es que esos espíritus, dice que se apartan, van y consiguen otros espíritus más y regresan viendo que la habitación en la que ellos estaban continúa estando vacía. Entonces el postrer estado, dice Jesús, de ese hombre viene a ser peor que el original. Porque no solo se trata de retirar de nosotros lo que está mal, sino de empezar a hacer lo que está bien. Fíjense lo que dice Pablo en el versículo 23. Desde el 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, despójate de los deseos engañosos. Aparta de tu corazón lo que está mal. Tú sabes lo que está mal porque has sido llamado por el Espíritu Santo ya, y empieza a ser claro para nosotros qué está mal de nuestra vida. Y Pablo dice, despójate de ese viejo hombre y renuévate, dice el 23, en el espíritu de tu mente. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Se fijan que no solamente se trata de sacar de tu corazón lo que está mal, sino que se trata de que cambies lo que está dentro de tu mente y te empieces a vestir de ese nuevo hombre. Dice, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. El problema, hermanos, tal vez del cristianismo moderno, o uno de los grandes problemas del cristianismo moderno, es que ha empezado a predicar una suerte de ascetismo. ¿Saben lo que es el ascetismo? O son dos extremos, ¿no? O es el cristiano ascético, o es el cristiano mundano, o el cristiano carnal, ¿no? Que bueno, ya hemos dicho antes que tal concepto bíblico no existe. Pero el cristiano carnal, él dice, Dios ya me ha perdonado, entonces
Es un permiso, una autorización de Dios para que yo viva como yo quiera, que al cabo ya soy salvo. Bueno, pues una persona que tiene esa mentalidad muy probablemente no conoce a Dios. Muy probablemente su espíritu no ha sido tocado por el Espíritu Santo y sigue estando en sus pecados, sigue condenado, pero él cree que va a salvarse. ¿Qué situación tan peligrosa es esa? Pero bueno, ese no es el tema que nos trae. Yo hablo del cristiano ascético, el que piensa que alejándose del mundo puede santificar su vida, que el simple hecho de apartarse del mal te hace bueno. ¿Sí han pensado eso? Yo incluso no lo digo por los demás, sino puedo usarme a mí mismo de ejemplo. Antes yo recuerdo que me preguntaban, bueno, y básicamente, ¿qué te hace ser cristiano, no? ¿O qué dejas de hacer por ser cristiano? Bueno, pues yo no tomo, no digo groserías, no voy a antros, no voy a fiestas, no me emborracho, no he consumido drogas, no robo, no he traicionado a nadie. Entonces yo supongo que no haciendo eso, soy cristiano y soy bueno, porque no hago lo malo. Pero la pregunta es, ¿hago lo bueno? Porque el ascético es eso, el ascético, para los que no habían escuchado antes ese término, los ascéticos son los que se apartan de los placeres de la carne buscando santificar su espíritu. Por ejemplo, el budismo zen hace eso. Los sacerdotes se recluyen todos en un monte o en un lugar apartado, no tienen contacto con la sociedad, no ven la televisión obviamente, no consumen redes sociales, no tienen comunicación con el exterior más que para lo necesario, y ellos entonces viven siempre en su convento recluidos y duermen en camas de piedra, ¿no? Se ponen ropa incómoda, andan en sandalias, se rapan la cabeza, y ellos creen que haciendo eso apartan su cuerpo de los placeres del mundo y eso los hace santos. Pues a veces parece que el cristiano piensa que alejándose de las borracheras, alejándose de la tomadera, de la fumadera, de las groserías, ya es bueno por eso. Ya delante de Dios ya es justo y santo. Pero hermanos, quedarnos a las puertas de solo apartarnos de los placeres del mundo no nos hace buenos cristianos. Eso es solamente la mitad del camino. Pablo dice, despójate de la manera que antes tenías de vivir, viciada de los deseos engañosos, pero ahí no se acaba su instrucción. No dice solamente apártate de los deseos que antes tenías y pasivamente la santidad va a llegar a tu vida. No es así. Sino que la santificación, hermanos, es un proceso activo que requiere de tu esfuerzo, que requiere de tu compromiso, que requiere de tu propia motivación todos los días de buscar santificarte. Por eso el 23 dice, y renuévate en el espíritu de tu mente. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, es decir, te está diciendo a ti, renuévate en el espíritu de tu mente. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo puedes renovar el espíritu de tu mente? Dice Pablo en Romanos, que también no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo se renueva entonces el entendimiento? Ya lo decíamos la semana pasada, llenando tu mente con la palabra de Dios, llenando tu mente con la alabanza, llenando tu mente con las cosas buenas y santas, todo lo agradable, todo lo perfecto, todo lo santo, todo lo puro, todo lo justo. Dice el Señor que eso debemos de buscar. Entonces, ¿quieres dejar tu manera pasada de vivir? Despójate de eso y comienza a cambiar tu entendimiento. Pero tampoco se trata solo de eso, sino que tienes que aún todavía ir más allá. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Es decir, tienes que despojarte del viejo hombre, tienes que renovar tu entendimiento y tienes que comenzar a vivir vestido del nuevo hombre. ¿Y vestir del nuevo hombre qué significa? Pues hacer lo que es santo, lo puro, lo justo. No solamente dejar de hacer lo malo, sino empezar a hacer lo bueno. De nada sirve, hermanos, que te alejes del mundo, que te alejes de las pasiones de la carne. De nada sirve que no vayas a las fiestas. De nada sirve que no digas groserías. De nada sirve que no tomes. De nada sirve que no engañes, si no comienzas a hacer lo bueno. La santificación, una vez más lo digo, no viene a nuestra vida por una acción pasiva. No viene en automático. Viene cuando nosotros lo buscamos,
Cuando nosotros nos llenamos las manos de ese trabajo. Cuando activamente voy a mi cuarto y leo la palabra de Dios y oro y medito en esa palabra y soy transformado por esa palabra y luego salgo y vivo de acuerdo al principio que esa palabra me enseñó. Cuando leo que la palabra dice que yo ya no tengo que ser más mentiroso, sino que tengo que hablar la verdad, entonces lo entiendo en mi mente y salgo y hablo la verdad. Cuando la palabra de Dios me dice que tengo que predicar a otros, de nada sirve que yo lo lea en mi cuarto y que luego salga y no haga nada. Renueva tu entendimiento, pero revístete de ese hombre nuevo también. Y sal de tu cuarto y predícale a otros. Haz lo bueno. Ayuda al necesitado. Sirve en la iglesia. Ayuda al hermano que tiene necesidad. Habla la verdad. Busca todo lo bueno y todo lo justo. No solo se trata de dejar de hacer lo malo o lo que identificamos como malo. También el Señor nos dice que sabemos hacer lo bueno. Si ustedes leen ahí en Santiago, me parece que es Santiago 5, 17. No lo traigo preparado, pero creo que sí es Santiago. Santiago 5, versículo... No, perdón, va a ser el 4:17. Dice Santiago 4:17, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por eso, hermanos, no nos podemos quedar a las puertas de solamente dejar de hacer lo malo. Pues Santiago nos dice que aquel que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace, también te es pecado. No solo se trata de dejar de hacer lo malo, sino se trata de que también lo cambies por lo bueno. ¿Cómo se vence el mal? Dice la palabra, haciendo el bien. El mal no se vence dejando de hacer lo malo. Es más, si me apresuro y voy más allá, ¿cuántos de ustedes han dejado o han intentado dejar un pecado? Todos, ¿no? Y cuando no lo cambias por algo bueno, ¿qué sucede? Que al tiempo lo vuelves a hacer. Aquella persona que por sus medios ha intentado dejar un pecado, a lo mejor ha conseguido dejar de hacerlo 2, 3 meses, cuando mucho y le puede ir bien 6 meses, y al cabo de ese tiempo lo vuelve a hacer. Y cuando lo vuelves a hacer, lo haces incluso peor. Porque no solo se trata de dejar de hacer lo malo, sino se trata de aprender a hacer lo bueno. Veamos el versículo 24, dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia de y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo. Aquí Pablo le pone un nombre a un pecado, por poner un ejemplo lo podemos utilizar. Pablo dice que desechando la mentira, uno que tiene que hacer, ya no decir mentiras nada más, habla la verdad. Dice, desechando la mentira, hablen la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Vestirse de ese nuevo hombre es una acción positiva, es buscar la santidad de forma práctica todos los días. Colosenses, si ustedes me acompañan para allá, Colosenses 3, 12 al 14. Colosenses 3, 12 al 14. Fíjense otra vez cómo la instrucción es en positivo, es decir, es una acción. Dice, vestíos, vístanse. Vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. La instrucción de Pablo es, vístete. Es decir, otra vez, es una instrucción positiva. Hazlo tú. Tú tienes que hacerlo. Todos los días tienes que levantarte y vestirte, así como te pones tu ropa para ir al trabajo, para salir a hacer las compras, para hacer el mandado, lo que tengas que hacer. Te tienes que poner ropa y tienes que salir de una forma apropiada a la calle. Así también, hermano, tienes que escoger todos los días vestirte como escogido de Dios.
Tienes que escoger vestirte de amor, de misericordia, de mansedumbre, de templanza, de dominio propio, de hablar la verdad, de no decir mentira, de no robar, sino de dar al que tiene necesidad. Tú tienes que escoger todos los días vestirte como escogido de Dios. Nadie lo va a hacer por ti. El Señor, por supuesto, no te va a obligar a vestirte como escogido de Dios. La santidad no es pasiva. Tú tienes que buscarlo, tú tienes que vestirte así, tú tienes que escoger perdonar cuando tienes la oportunidad de perdonar, cuando te han hecho mal. Tú tienes que escoger decir la verdad cuando te preguntan o cuando se inquiere de ti la verdad. Tú tienes que escoger decir la verdad, tienes que escoger amar, tienes que escoger perdonar. Tienes que escoger darle al que tiene necesidad. No va a pasar automáticamente. Tú tienes que elegir hacer lo bueno, no solamente dejar de hacer lo malo. Dice, vamos a leer otro versículo, Primera de Pedro 3:11, si me acompañan para allá. Primera de Pedro 3:11. Apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla. Aquí no es el apóstol Pablo, no es una idea nomás de Pablo, este es Pedro. Pedro dice, apártate del mal y ya. Apártate del mundo y de la contaminación y ya, la hiciste. No, Pedro dice, apártate del mal y haz el bien. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. O sea, es una acción activa. Tienes que buscar la santidad, pero tienes que hacerla también. Tienes que buscarla y tienes tú que impulsarte todos los días a practicar lo bueno y lo justo. Romanos 2:7, también un versículo que nos habla al respecto. Romanos 2:7. Dice aquí Pablo, vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria y honra e inmortalidad. Aquí Pablo está hablando de los que van a recibir el justo juicio de Dios y aquellos dice que hagan, que busquen la gloria, la honra y la inmortalidad. Los que perseveran haciendo el bien van a recibir la bendición de Dios en su justo juicio. Más adelante dice que aquellos que buscan lo contrario también recibirán su justo juicio. Pero aquí dice que vida eterna le va a dar a los que perseverando en hacer el bien buscan la gloria y la honra y la inmortalidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como cristianos? El bien. No solamente no hacerlo mal, no solamente no contaminarnos de este mundo, sino más bien haciendo lo que es bueno en medio de este mundo. ¿Sí? Continuamos en Efesios, versículo 25. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice versículo 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aquí Pablo utiliza una serie de pecados que tal vez él conocía o había escuchado de los efesios, o cosas con las que él había visto que se batallaba mucho en la época en la que él escribe esto. Sin embargo, 20 siglos prácticamente han pasado desde que Pablo escribió esto y parece que nos lo está diciendo a nosotros, ¿no? Aquí Pablo utiliza otro ejemplo, la ira. Le dice a los cristianos que es bueno odiar. ¿Se fijan? Porque la instrucción es airaos, es decir, enójate, siente ira, siente odio, eso no está mal. La cuestión es que dice, pero no pequéis. Si yo odiara a mi hermano, estoy pecando. Claramente la palabra me dice que no puedo odiar ni siquiera a mis enemigos. El Señor Jesús en Mateo enseña a amar a tus enemigos y a pedir por ellos. Entonces, cuando Pablo dice que puedes odiar, que te puedes enojar, que puedes sentir ira, no lo dice para las personas. Dice, airaos pero no pequéis y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Al cristiano le pueden molestar los pecados. Él tiene que sentir odio por el pecado. Él tiene que sentir ira cuando hay injusticia. Él tiene que repudiar que se cometan injusticias, imprudencias, que se cometan cosas que afecten a las personas. El cristiano puede odiar eso.
Pero dice, y la condición es, pero no peques. Un pecado muy característico hoy en día sería eso, ¿no? El dejarnos ir por las emociones. De hecho, yo diría que una de las grandes cosas que el mundo actual enseña es que tú con tus derechos, tú con tus emociones puedes hacer lo que sea porque es válido. Entonces, si te enojas, tú puedes ser súper franco con una persona, insultarla, ofenderla, porque tiene que validar que son tus emociones, y ni modo porque así soy. Pero Pablo nos enseña más bien a que nosotros debemos de controlar nuestras emociones y no pecando con ello. Te puedes enojar, puedes sentir ira, pero no peques y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. De hecho, el siguiente versículo es, y no den lugar al diablo. Porque una persona demasiado emocional, una persona que se deja llevar por su carácter, le está dando lugar al diablo. Una persona cuando se enoja tiende a ser más imprudente. Una persona cuando se enoja tiende a ser más ofensiva. Una persona cuando se enoja tiende más a la agresión, al conflicto, a la violencia. Entonces Pablo dice, enójate, pero no peques. Y más importante, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, no te dejes llevar por esa emoción mucho tiempo. Dale pronta resolución. Y mientras sientes la ira, porque el pecado produce ira, porque la injusticia nos enoja, porque las malas decisiones del gobierno pueden molestarnos, las eventualidades de la vida no siempre son justas y molestan. Dice, mientras te enoje eso, no des lugar al diablo. Otra vez, usando el mismo principio que ya vimos, no solo te apartes del mal, sino haz el bien. Si vas a sentir la ira por la injusticia, entonces no solamente te apartes de la situación que te puede molestar, sino que haz el bien en la circunstancia que te puede molestar. Si es una injusticia y tú puedes hacer algo por favorecer o por hacer lo justo, hazlo. Hacer el bien es importante. Dice el versículo 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. De hecho, ahí en el original lo dice como en presente. Dice Pablo, el que hurta, no hurte. Porque dicen los eruditos de la Biblia que la gran mayoría de las personas a las que Pablo les predicaba, pues generalmente eran siervos o esclavos, y que pues obviamente al ser esclavos no recibían un sueldo justo, y que era muy común el hurto entre los mismos cristianos, el robar de donde ellos servían porque no les daban un sueldo justo. Entonces su lógica era, pues si no me vas a pagar, voy a robarte, y así es justo. Entonces Pablo dice, y le dice a los cristianos, el que hurta, ya no hurte, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Fíjense que Pablo está diciendo aquí, no solamente te apartes de lo malo, que sería robar. Dice, ya no robes, sino trabaja, para que trabajando tengas abundancia y le puedas dar a los demás. ¿Se fijan qué es lo opuesto? Es el sol y la noche. En un lado una persona hurta y le sustrae a otro de su propiedad para su propio beneficio egoísta. Y en la otra instrucción Pablo dice, si no trabaja, para que con trabajo ganes lo suficiente y puedas abundar en regalos para alguien más. No solamente que ya no le quites a los demás, sino que trabajes con tus manos de manera que tengas en abundancia para dar a alguien más. Es decir, hermanos, haz lo opuesto a lo que antes eras. Antes te dejabas llevar por el egoísmo, por el materialismo, por las pasiones desenfrenadas. Aléjate de eso, deja de hacer eso, pero comienza a hacer lo contrario, lo espiritual. Entonces comienza a abundar en dádivas para los demás. Si antes eras mentiroso, habla la verdad. Si antes robabas, ahora abunda en dádivas para los que tienen necesidad. Si antes hacías y corrompías o mentías o traicionabas o engañabas o hacías cualquier cosa que dañaba a los demás, entonces ya no solo no dañes a los demás, sino hazles el bien. Lo contrario, haz el bien a los demás. Abunda en buenas obras para los demás. El Señor Jesús mismo lo enseñó diciendo que si te pedían llevar una milla, no solamente se la lleves una, decía, llévasela dos. Si te piden tu capa, decía él, dale hasta el bastón, ¿no? Dale tu capa,
lo que traigas puesto, el dinero, incluso dale, no, el bastón, tu vara, lo que tengas, y ayuda a los demás. No solamente no hagas lo malo, sino abunda en buenas obras para los demás. Dice el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los que escuchan. Otra vez, el mismo principio. Si antes hablabas cosas que no eran santas, Pablo no dice solamente ya no hables cosas que no sean buenas, ya no hables lujurias, ¿no? Ya no hables de lascivia, ya no hables leperadas, ya no hables groserías. Pablo no dice solamente ya no hagas eso, sino que dice ahora habla lo que sea bueno para los que escuchan, de manera que tus palabras los edifiquen. Ese, hermanos, es un estándar de vida mucho más alto. Porque cualquier religión le pide a los creyentes solamente que se aparten de lo malo, o que intenten solo resarcir el daño que hacen. Si robabas, regrésalo y pide perdón. Si mentías, entonces pide perdón por la mentira que dijiste. Si antes traicionabas, ya no traiciones. Pídele perdón a la persona y reponle el daño que le hiciste. El Señor no nos pide solamente hacer eso, sino que vayas más allá. Ir más allá es entonces ser bendición para los demás. Aléjate del materialismo y del egoísmo y entonces sé más espiritual y ayuda a los demás. Si antes mentías, ya no hables mentiras y di solamente la verdad. Si antes eras malediciente, entonces ya no digas maldiciones y habla lo que es bueno para los que escuchan, de manera que tú seas un canal para que ellos sean edificados en su espíritu. Hermanos, la instrucción de esta mañana es esa. Apártate de hacer el mal y empieza a renovar tu mente con la palabra, de manera que aprendas a hacer el bien. Y cuando aprendas a hacer el bien, hazlo. Suena que está muy sencillo el tema, ¿no? A que es lógico lo que estoy diciendo. Pero hermanos, eso tal vez es lo que más nos va a costar en el cristianismo. Aprender a hacer el bien y hacerlo. Alguna vez escuché a un predicador que decía que es un error decirle a las personas que ser cristiano no cuesta nada, que la salvación es gratuita. Y él decía, sí, la salvación es gratuita en que tú no te vas a salvar por tus propios medios, pero te va a costar todo. Sí, tal vez ser cristiano no te va a costar nada en cuestión de dinero, pero te va a costar todo tu esfuerzo, dedicación, mente, tiempo, dinero. Te va a costar tus pasiones, te va a costar tus gustos, te va a costar tus pasiones, te va a costar tus sueños, tus metas o las cosas que tú querías alcanzar en tu humanidad, en tu mundanalidad. Te va a costar todo eso y todos los días te va a costar. Porque es fácil decir la verdad cuando no exige nada a cambio. Cuando no hay riesgo para mí, es fácil decir la verdad. Dice el Señor Jesús, es fácil amar a un amigo. Es difícil amar a un enemigo. Es fácil hablar las cosas santas aquí en la iglesia. Es difícil hablarlas allá afuera. Entonces la vida cristiana, hermanos, te tiene que costar. Y te va a costar. Te va a costar esfuerzo, trabajo, dedicación, lágrimas, sudor. Pero esa es la única forma en la que de verdad puedas vivir la experiencia de la vida cristiana. No se puede de otro modo. No basta solamente con no hacer lo malo y saber hacer lo bueno. Tiene que bastar con dejar de hacer lo malo, aprender a hacer lo bueno y de verdad hacerlo. Y cuando decir la verdad te cueste perder el trabajo, dila. Y cuando la verdad te cueste pelearte con alguna persona o que una persona deje de estimarte como te estima, ahí es donde te cuesta y ahí es donde lo tienes que hacer. Cuando en medio de los compañeros todos están hablando de cosas que tú sabes que no debes de hablar y tú no hables eso y te digan y te pregunten por qué no lo haces, o te juzguen por hacer lo que haces, o te juzguen por no hacer lo que ellos hacen, ahí te va a costar. Y ahí es donde tiene valor.
Este libro se llama, o esta serie de predicaciones la hemos titulado Las riquezas de su gracia. No puedes comprender las riquezas de su gracia si no haces eso. Si solamente conoces que tienes una vida cristiana abundante y plena, pero nunca la vives. Si solo la vives de tu cuarto para adentro o en el domingo, entonces de seguro no estás viviendo en las riquezas de su gracia. ¿Quieres disfrutar las riquezas de su gracia? Entonces comienza a hacer lo bueno. No solo te apartes de lo malo, haz lo bueno. Dice el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aquí vamos a terminar. Dice este versículo, que no contristemos al Espíritu Santo, porque eso puede hacerse. Si tú no vives de esa manera, si tú no te despojas de ese viejo hombre, si tú no renuevas tu entendimiento, si tú no te alejas de hacer lo malo, o voy más allá, si te alejas de hacer lo malo, pero no haces lo bueno. Si hasta ahora sabes hacer el bien, pero decides no hacerlo, estás pecando también. Y pecando de esa manera contristas al Espíritu. Contristar al Espíritu, hermanos, simplemente significa que empiezas a apagar el Espíritu Santo que ha sido puesto en ti. Que su voz comienza a ser más tenue para ti. No porque Él deje de hablar, no porque a Él le deje de importar, sino porque tú te estás desensibilizando a ti mismo. Tú no empiezas a hacer lo bueno y te quedas a las puertas de simplemente no hacer lo malo. Ya quiero yo esperar y ver cuánto tiempo vas a durar así. Porque aquella persona que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, entonces comienza a normalizar no hacer lo bueno. Y cuando se hace normal no hacer lo bueno, se empieza a hacer normal empezar a hacer lo malo. Y se empieza a normalizar tanto así, que comienza a hacerse malo y comienza a hacer lo malo y hace lo malo y normaliza lo malo y normaliza lo malo y se desensibiliza a tal punto que el Espíritu Santo deja de ser una voz clara en su mente y empieza a dejar de distinguir lo bueno y lo malo. ¿Les ha pasado eso? Escuchar que alguien está hablando de su vida y tú decir claramente en tu mente, claro que estás haciendo mal. ¿No te das cuenta que lo que me estás diciendo es que estás pecando? ¿No te das cuenta que estás haciendo lo malo? ¿No te das cuenta que es imprudente? ¿No te das cuenta que es injusto? ¿No te das cuenta que es mentir, que es estafar, que es engañar? ¿No te das cuenta que es traicionar? Tú lo escuchas y dices, ¿cómo no te das cuenta? O sea, es claro que lo que hiciste está mal, claro que lo que hiciste fue engañar, claro que lo que hiciste fue robar. Pero esa persona no se puede dar cuenta porque ha desensibilizado su corazón a lo malo. Y eso pasa cuando no haces lo bueno. Dice el pastor Julio Benítez que una persona empieza por contristar al Espíritu, y déjenme, voy a ir para allá mejor para citárselos como él lo dice. Denme un minutito. Dice que uno empieza por entristecer al Espíritu y eso te lleva a resistir al Espíritu y eso puede concluir en apagar al Espíritu. Y hay versículos para eso. Hechos 7:51, si quieren ya para terminar ahí rápidamente, que veo necesario eso. Hechos 7:51. Fíjense cómo en Efesios dice contristar al Espíritu. Es decir, ir atenuando su voz en nosotros. Y luego dice el 7:51. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Cuando dice aquí duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, está diciendo que el Espíritu Santo sigue hablándote, pero tú ya te has endurecido. Y cuando dice que lo resistes, significa que ya no solamente no lo escuchas, sino que escuchándolo quieres ir en contra de esa voz. Uno empieza por contristar al Espíritu cuando no haces lo bueno.
Cuando, obviamente, si sigues haciendo lo malo, pues ya no hablamos, ¿no? Pero si te has dejado de hacer lo malo y no empiezas a hacer lo bueno y lo que sabes que está bien y lo que sabes que tienes que hacer, contristas al Espíritu y no sea que caigas en endurecer tu corazón y tus oídos y entonces comiences a ir activamente en contra del Espíritu Santo que aún sigue hablándote. Porque cuando empiezas a endurecer tu corazón, dice el pastor Julio Benítez, entonces apagas al Espíritu. Eso está en Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5:19. Dice literalmente, no apaguéis al Espíritu. Está en las últimas instrucciones de Pablo a los tesalonicenses, allá hay una lista, ¿no? Dice no menospreciar las profecías, orar sin cesar, estar siempre gozosos. Pero en el 19 dice, no apaguen al Espíritu. Uno empieza por contristarlo, continúa hacia resistirlo y puede terminar en apagarlo. Que ya para ti sea una voz ni siquiera perceptible. Entonces, hermanos, la instrucción en esta mañana es, aléjense de lo malo, acérquense a la palabra, busquen en la palabra cuál es el bien, llenen su mente de esa palabra, llenen su corazón del Espíritu Santo, llénense de la instrucción del Señor, pero luego salgan y háganla. ¿Quieren ejemplos más prácticos? Hermanos, si sabes que tu trabajo está mal, deja de hacerlo, consíguete un buen trabajo. Si hasta ahora has estado robando, o has estado mintiendo, o has estado engañando, deja de hacerlo y haz lo bueno. Pide perdón a quien dañaste, intenta resarcir el daño si es posible y empieza a hacer el bien a las personas que te rodean. Si hasta ahora no servías a Dios en nada, si más bien servías a tus pasiones carnales y servías a las pasiones del mundo, entonces deja de hacer eso, apártate de eso. Llénate de la palabra y sirve en la iglesia. Sirve en el ministerio al que fuiste llamado. Si hasta ahora no habías estado estudiando la palabra, no estás practicando la oración, consumes muchas redes sociales, consumes mucha televisión, lo que sea, apártate de eso. Llénate de la palabra y comienza a servir al Señor con la palabra que aprendas. Pero hazlo todos los días. Otra vez digo, la vida cristiana es algo que te va a costar. Y tienes que estar dispuesto a que te cueste. Si no, entonces creo que te predicaron mal. No hay una cosa como la vida cristiana que no cuesta trabajo. Eso es una mentira. Y la santidad nunca va a llegar de forma pasiva. Siempre va a llegar cuando tú activamente la busques. No basta con orar y decirle al Señor, Señor, santifícame y ponme en mí el corazón de ser bueno. Las ganas de ser bueno. Pasa cuando te hincas en tus rodillas y le dices, Señor, ayúdame a hacer el bien, Padre, enséñame, instrúyeme en tu palabra. Y yo voy a salir y voy a hacer lo que tu palabra dice. Amén.